El cáncer y sus interacciones con el sistema inmunitario. Se denomina cáncer a un grupo diverso de enfermedades potencialmente letales provocadas por una proliferación celular invasiva normal. La transformación de una célula normal en una cancerosa posee un proceso muy largo. La mayoría de los cánceres son eliminados por el sistema inmunitario antes de que sean detectables o de que causen algún síntoma. Estos se tratan con cirugía, radiación y fármacos citotóxicos. Ciertas mutaciones anulan los controles normales de la división celular, provocando que la célula mutante prolifere para formar una población creciente de células mutantes. Los términos tumor y neoplasia se utilizan como sinónimos para describir tejidos en los cuales las células se multiplican de manera normal. Cáncer se usa para describir las enfermedades causadas por tumores malignos. Metástasis es el modo de propagación. Las células cancerosas pueden ser llevadas por la linfosangre a sitios distantes, donde inician nuevos focos de proliferación cancerosa. Las mejores defensas contra el cáncer se encuentran dentro de cada célula del cuerpo y no en las células especializadas del sistema inmunitario. Para que una célula dé origen a un cáncer, primero debe acumular múltiples mutaciones y estas deben ocurrir en genes dedicados al control de la multiplicación y la supervivencia celular. La pérdida del gen que codifica P53 o las mutaciones que interfieren en su función protectora son las mutaciones más frecuentes en los cánceres del ser humano. Muchos mutágenos conocidos pueden incrementar el riesgo de cáncer y se denominan carcinógenos. Las personas que se han sometido a una exposición intensa o prolongada a los agentes carcinógenos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer que quienes no se han expuesto. Vemos esto en el caso de las personas que fuman excesivamente o de las que se exponen demasiado al sol. Determinados virus también tienen el potencial de transformar las células y alrededor del 15% de los cánceres del ser humano se vinculan con virus que se denominan virus oncógenos. Los virus oncógenos del ser humano establecen una infección crónica en una célula, en la que codifican proteínas nuevas para esta que superan sus mecanismos normales para regular la división celular e interfieren en su funcionamiento. El cáncer comprende un grupo muy heterogéneo de enfermedades que se distinguen por su tejido de origen y su estado de diferenciación. La mayor incidencia de cáncer entre receptores de trasplante, que se mantienen con fármacos inmunosupresores, demuestra que el sistema inmunitario puede controlar o eliminar las células cancerosas. Los mecanismos de inmunovigilancia contra el cáncer son los mismos que se usan para detectar una infección viral y reaccionar a ella. La transformación maligna de una sola célula que marque el inicio de un cáncer podría pasar inadvertida para el cuerpo. Durante años, el crecimiento de un cáncer podría no causar daño del tipo que induce inflamación y una respuesta inmunitaria. Los tumores en ratones de laboratorio crecen cuando se trasplantan a ratones de tipo MHC idéntico, pero no se establecen cuando se trasplantan a ratones con diferente tipo de MHC. De modo similar, las células tumorales humanas son destruidas con facilidad por linfocitos T CD8 aloreactivos, pero también sobrevivirán si se transfieren a una persona con HLA compatible y ello ha ocurrido en algunos receptores de trasplante. A medida que el tumor crece, ocurren más mutaciones que introducen heterogeneidad genética en la población de células tumorales. Los antígenos a los cuales reaccionan se denominan antígenos tumorales. Estos tienen estructuras que no se encuentran en ninguna célula normal. La proteína codificada por los genes fusionados es determinante para la progresión del cáncer, pero también genera antígenos peptídicos novedosos que abarcan el punto de fusión y pueden ser presentados por moléculas HLA clase 1 y clase 2. Los antígenos de cáncer testículo provienen de proteínas celulares normales a las cuales el sistema inmunitario no es tolerante y que se hacen inmunogéneas cuando el tumor las expresa. Muchos antígenos asociados a tumor corresponden a proteínas humanas que en condiciones normales solo son expresadas por espermatozoides inmaduros y en el testículo o por trofoblasto y a las cuales el sistema inmunitario no es tolerante. Cuanto más tiempo crezca un tumor, más expande su población y más sitios y ambientes diferentes colonice dentro del cuerpo humano, más variación genética adquirirá y será menos probable que la respuesta inmunitaria pueda demorar o terminar la enfermedad. Los linfocitos TCD8 citotóxicos son las mejores células efectoras para destruir células tumorales. Una manera en que las células tumorales escapan a los linfocitos T es dejando de expresar la molécula HLA clase 1 autóloga que presenta el antígeno tumoral al linfocito T.
Además de evadir la respuesta inmunitaria, los tumores pueden manipularla a su favor. Estos virus pueden causar cánceres anales, bucales y entre otros. Algunas células infectadas integran ADN del virus del papiloma humano en sus genomas y expresan las proteínas virales E6 y E7, que se unen e inactivan las proteínas supresoras del tumor humano P53 y RB. Los primeros antígenos CT se descubrieron como blancos para linfocitos T citotóxicos obtenidos a partir de pacientes con melanoma y se denominaron MAGEA1 y MAGEA3. En la figura podemos ver un ejemplo. Por razones que no se comprenden, solo se observó regresión tumoral en 20% de los pacientes vacunados y remisión solo en el 10%. El melanoma representa el 75% de las muertes debidas a cáncer cutáneo. De los pacientes diagnosticados con melanoma avanzado, alrededor del 75% sobreviven menos de un año. En 2011, ipilimumab se aprobó en Estados Unidos y Europa como tratamiento para casos avanzados de melanoma. Al unirse a CTLA4, el regulador negativo de la coestimulación de linfocitos T, y prevenir su unión con CD28, se mantienen las funciones de los linfocitos T efectores a un nivel más elevado. Aunque la mayoría de los pacientes con cáncer establecen respuestas de linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 contra sus tumores, estas respuestas suelen ser demasiado débiles para eliminar el tumor y curar al paciente. Una característica de esta debilidad es que los receptores de linfocitos T tienen afinidades para su blanco complejo péptido, MHC, que solo es 1 a 10% tan fuerte como las afinidades que suelen observarse para los linfocitos T, que protegen contra la infección viral. El mecanismo por el que los anticuerpos monoclonales terapéuticos exterminan a las células tumorales es la citotoxicidad, dependiente de anticuerpos mediada por células natural killer. Al unirse al antígeno de la célula tumoral con los dos grupos FAF y al FCR3 en la célula natural killer con FC, el anticuerpo monoclonal crea una fuerte adhesión entre las dos células. Una forma posible de mejorar la respuesta inmunitaria a los antígenos tumorales es aislar las células dendríticas del paciente, cultivarlas in vitro con un antígeno tumoral y después infundir de vuelta al paciente las células dendríticas preparadas con antígeno. Los anticuerpos monoclonales y otras formas de análisis molecular han mejorado de manera considerable la precisión con la que los médicos pueden identificar un tumor y distinguirlo de otros tumores estrechamente relacionados. Esto es de gran importancia debido a que en un tratamiento que es eficaz contra un tipo de tumor no siempre es el mejor para un tumor relacionado. Los anticuerpos monoclonales humanizados que reconocen componentes de superficie celular de las células tumorales se usan cada vez más como tratamientos contra el cáncer. Pueden administrarse solos como anticuerpos desnudos o como conjugados con una toxina o un isótopo radiactivo. Gracias.